Voy a invitarle a que mantenga su Biblia ahí abierta. Es un capítulo que hoy vamos juntos a disfrutar. Y yo quisiera en esta hora presentarle el tema que hoy voy a compartir. Entiendo que como iglesia han estado están gustando la historia de la vida del patriarca José. Bueno, este capítulo va a traer la atención porque se encuentra entre el relato de la historia del patriarca José. El mensaje de hoy lo hemos titulado Judá y Tamar, la sorprendente gracia de Dios. Yo no sé para cuántos de ustedes han oído este refrán: Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¿Lo oyeron alguna vez este refrán? Dios escribe derecho en renglones torcidos. Bueno, este refrán nos lleva a reconocer que Dios tiene el poder para lograr resultados positivos en medio de situaciones caóticas, dolorosas, erróneas, y Él tiene esa preciosa capacidad de transformarlos, de convertirlos en algo de mejor para nosotros. La Biblia nos presenta historias que tienen sucesos que, aunque inicialmente se nos narra que son negativos o indeseados, pero terminan siendo ordenados en las manos de Dios. El teólogo estadounidense, ya está con el Señor, cuyo nombre fue Timothy Keller, él declaró una tremenda verdad. Dios nos ve como somos, nos ama como somos y nos acepta como somos, mas por su gracia no nos deja como somos. Este es el caso que vamos hoy a ver, que es la historia de Judá y Tamar, que en el capítulo 38 lo encontramos en nuestras Biblias. En este relato vamos a poder comprobar que nuestro Dios tuvo la intención de que en medio de la historia de José, incluir este momento de descripción de este hermano de José, que era Judá, y ver su experiencia para recordarnos que Dios sigue en el control del desarrollo de sus planes. Y su plan fue enviar a un Mesías que vendría a buscarnos porque estábamos perdidos. Así que si entendemos como el salmista dice en el pasado: Señor, yo voy a guardar en mi corazón tus dichos para no pecar contra ti, yo le quiero invitar en esta mañana a que ponga su mano en su corazón por un momentito, cierre sus ojos y levante esta oración. Usted no vino a escuchar a un expositor, vino a escuchar realmente a Dios hablándole a su vida, y Él va a usar su palabra. Así que pídale conmigo en esta oración de esta manera: amado Espíritu Santo, dirijo a ti mi oración esta mañana y vengo a suplicarte en el nombre de Cristo Jesús que tu precioso ministerio sea otra vez realidad en mi vida. Guíame, enséñame, instrúyeme, exhórtame, revélame los secretos del corazón de mi buen Dios. Doy a ti toda la gloria, amado Cristo, por la libertad que tengo de estar reunido en este lugar y por el privilegio de impartir tu palabra, Señor. Lo hago en tu precioso nombre. Amén y amén. Permítame presentarle este mismo pasaje del capítulo 38 bajo tres escenas bíblicas que nos puede dar realmente muestra de la enseñanza que trae consigo este capítulo. La primera escena bíblica la he podido denominar entre la lejanía y el liberato. ¿Sabe que Judá era el cuarto hijo de una mujer llamada Lea, que fue la primera esposa de Jacob? Así que aquí tiene que trabajar mucho su memoria, también conocimiento bíblico. Jacob se casa con una primera, él es ahí timado, ¿no es cierto? Porque él iba por la hermana, pero le dan a la hermana mayor. Con esa mujer llamada Lea, con ella tuvo los primeros 4 hijos y Judá fue el cuarto hijo de esta mujer Lea. Ahora, vemos por el texto bíblico, que le invito a mirar continuamente, dice el texto bíblico que Judá decide abandonar su casa, decide alejarse de su familia. Dice claramente el texto allí: se apartó de sus hermanos. Pero es interesante ver que no lo hizo por mandato de Dios, fue tan solamente su propia decisión e impulso. Y la pregunta sería: ¿por qué él abandona a su familia y se aleja de sus hermanos?
podría darse realmente una explicación al hecho de que seguramente su conciencia lo venía golpeando acerca de los eventos que él fue partícipe en el pasado inmediato. Si usted recuerda, juntamente con sus demás hermanos, experimentaron un extraño aborrecimiento contra José por los sueños que él tenía. Y llegaron a un momento que ellos, ya hartos de ver el favoritismo que había de Jacob para con José, decidieron matar a José. ¿Lo recuerda? Y entonces cuando ellos ya toman realmente a José y lo ponen en un pozo, esperando ya matarlo finalmente, es que Judá, en el capítulo 37, capítulo anterior, dio una sugerencia que alteró los planes. Él sugirió a los hermanos que no lo maten, sino que lo vendan. Vendamos a nuestro hermano. Y de esta manera, con esa decisión, preservó la vida de José. Yo creo que realmente fueron estas una razón por la cual Judá decidió alejarse del hogar, pues ya estaba muy cargado con esos recuerdos y quizás un sentido de culpabilidad de lo que había sido partícipe del pasado. Pero hay un hombre ahí que aparece en el versículo 1 que se le menciona muy concretamente, llamado este hombre Hira, que es un varón adulamita. Es su amigo, es un amigo que seguramente de su juventud o en algún instante había entablado relación con él, pero es también muy posible que fue Hira quien fue el que le dio ese consejo de salir de su hogar, de apartarse de la familia. Ahora, el lugar donde llega Judá, conoce realmente a un hombre llamado Súa, que es un cananeo, y este hombre tiene una hija de la cual Judá decide hacerla su esposa. No menciona la Biblia el nombre de esta mujer. En ningún momento se menciona cuál es el nombre de la esposa de Judá. Pero lo que es muy claro es que es una mujer cananea. Ahora bien, aquí uno tiene que observar cómo Judá toma una decisión y va en contra de un consejo patriarcal que venía de mucho tiempo atrás. ¿A qué me estoy refiriendo? Es que los patriarcas tuvieron mucho cuidado y mantuvieron realmente una premisa de advertir a sus descendientes que no se relacionen con ningún habitante de los cananeos. Déjeme recordarle, por ejemplo, el consejo de Abraham. Abraham, en el capítulo 24, verso 3 de Génesis, declara lo siguiente: voy a hacer que me jures por el Señor, el Dios de los cielos y la tierra, que no tomarás para mujer de mi hijo a ninguna de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Está hablando aquí Abraham con su siervo Eliezer. Está encargándole a Eliezer que vaya en búsqueda de una esposa para su hijo Isaac, pero le advierte que no elija, que no tome a ninguna mujer cananea. Se repite el mismo consejo patriarcal, se repite en la vida de Isaac. Cuando Isaac ya es un hombre y que ya tiene ya un par de hijos como es Esaú y Jacob, vea conmigo la manera como dio el consejo a su hijo Jacob, Isaac. Capítulo 28 de Génesis, verso 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Además le ordenó: no tomes como mujer a ninguna cananea. La razón por la cual los patriarcas recomendaban, aconsejaban y no aprobaban que sus descendientes se unieran a cananeas era sencillamente porque los cananeos eran un pueblo muy idólatra e inmoral. Era un pueblo que realmente sería de muy mala influencia para los descendientes de Abraham. Pero el texto me dice claramente que Judá tomó la decisión de enfrentar su vida, no solamente lejos del hogar, sino rompiendo con ese consejo. Y aquí me quiero detener por un instante para extraer una pequeña y rápida lección para nuestras vidas. Amados, cuando leemos en la palabra del Señor, espero que su corazón, como el mío, siempre esté atento para observar cuando Dios nos habla, nos indica, nos enseña, nos advierte, nos prohíbe algo. Y si Dios lo dijo, lo demandó, lo que nos resta solamente es obedecer. ¿Alguien puede decir amén a esto? No me queda más que obedecer. Pero note que realmente hay algo que ocurre en ti y en mí, que naturalmente se levanta algo que siempre o va a cuestionar, o va a repreguntar, o simplemente se atreve a hacer exactamente lo contrario que Dios ha dicho. Y luego vienen los lamentos de nuestro proceder, y luego sufrimos las consecuencias de haber ido exactamente en contra de lo que Dios estableció. Judá no midió esto.
Usted va a ver en la historia cómo va a sufrir consecuencias. Él eligió una mujer cananea para ser su esposa y de ella, y con ella mejor dicho, tuvo 3 hijos. El mayor le puso el nombre cuyo nombre significa despierto, vigilante, el que despierta. Tuvo enseguida un segundo hijo con esta misma mujer y le puso por nombre Onán, que significa potente, fuerte. Y tuvo un tercer y final hijo llamado Sela, que significa petición, queja. Ahora ya se establecía la familia que Judá ha decidido levantar junto con una mujer cananea. Cuando ha tomado ya el tiempo de crecer y desarrollarse y está a tiempo de casarse, el texto también me muestra cómo Judá toma él mismo la decisión de elegir la esposa de su hijo. Bueno, aparte de ser una costumbre que los padres elegían a los cónyuges de sus hijos, pues aquí lo vemos realmente tomando la decisión de elegir una mujer para con su hijo pero es exactamente también lo mismo, es una mujer cananea. Note grande la persistencia. Bueno, él se casó con una cananea y él persiste en buscar una mujer cananea para con su hijo. Y encontró esta mujer que tenía el nombre Tamar. Y aquí aparece en la historia esta mujer Tamar, cuyo nombre significa palmera. Es muy posible que los padres, cuando eligieron este nombre, observaran en ella que ella sería en el futuro muy fructífera, muy fértil, que tenía muchos hijos y además también sería muy bella, como una palmera. Cuando Judá decide realmente unir a su hijo con esta mujer Tamar, la Biblia dice claramente en el verso 7, compruébelo allí, de Génesis 38, pero el primogénito de Judá, era malo a los ojos del Señor. No sabemos qué cosa hacía este hombre, cuál era su conducta, su proceder, pero lo dice claramente allí que era malo a los ojos del Señor. Y dice enseguida, así que el Señor le quitó la vida. Si usted puede allí subrayarlo, sería interesante, porque es la primera vez que usted va a encontrar en la Biblia que se hace aquí muestra de una muerte individual. Hacia atrás usted va a observar más bien que hay muertes colectivas, por ejemplo el gran diluvio con Noé o la aniquilación de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Hasta ahí uno puede ver que hay un juicio de Dios, sí, pero sobre todo un grupo, toda una comunidad. Hay un juicio colectivo, muerte colectiva. Pero en este caso es una muerte individual. Es directamente Dios enfrentando la maldad de un hombre. Y ¿sabe cuando puedo observar realmente la manera como el Señor obra de esta forma? Y es que claramente aquí puede ver que el Señor es una respuesta ante la maldad de Ahora Tamar, que ahora ni bien había sido tomada en matrimonio, queda viuda. Cuando Tamar queda viuda, entonces se pone en evidencia la ley del levirato, que tengo que reconocer todavía no está establecida, todavía no está normada, tal como realmente ya en el tiempo de Moisés quedó para todo el pueblo de Israel. Pero nos da realmente la muestra de la característica de la ley del levirato por el costumbrismo de aquel tiempo. ¿En qué consiste esta ley del levirato? Permítame darle una tarea personal para casa. Ahora no lo puedo hacer por el tiempo, obviamente, pero quiero pedirle que en casa tome un tiempo de leer el pasaje de Deuteronomio capítulo 25, del verso 5 al 10. Tome nota nada más del pasaje y en casa tómese un momento para dar lectura. Y le aseguro que va a poder recordar la prédica de hoy, pero también va a poder asentir a lo que hoy voy a compartir acerca de las características de la ley del levirato. La ley del levirato determinaba que el cuñado de la viuda debería de casarse con ella y que además debería tener una descendencia con ella, y el primer hijo era para perpetuar el nombre del fallecido. Si bien no era una práctica obligatoria para el hombre, pero era una total vergüenza y falta de hombría no hacerse cargo de la mujer del hermano. Así que sí o sí tenía que asumir el cuñado si fallecía realmente su hermano y quedaba viuda pues su cuñada. Esta costumbre antigua se usaba con un objetivo, era para proteger la tierra y para
que preserve los derechos de propiedad entre las familias. Entonces, si podemos darle claridad a la ley del levirato, se entiende que un hermano al morir, sin hijos, queda la mujer viuda, el pariente más cercano, el hermano inmediato, debería de tomar realmente allí la posición de ser el esposo de esta viuda, y debería estar muy claro, el primer hijo que tendría con ella debería preservar el nombre del fallecido hermano, y además también él debería de retener las propiedades y los derechos que le correspondían como descendiente del primer hermano. ¿Somos claros en esto? Sí, podemos entender cómo se está moviendo la ley del levirato. Muy bien, entonces ya quedó viuda Tamar del primer esposo, que es según la ley del levirato. Entonces, ¿qué correspondía? Dígamelo usted. ¿Con quién se casaría? Con el segundo hermano. ¿Cómo se llama el segundo hermano? Con Onán. Debería darse, y se dio. De manera que ahí Judá respetó esa costumbre, y entonces le dijo a Onán: tienes que casarte con Tamar, porque así es nuestra costumbre. De manera que entonces Onán asume el hecho de casarse con Tamar, pero él sabía que la descendencia suya no le pertenecería. Es decir, ese hijo que tendría tiene que ver realmente con la identidad de su hermano fallecido. Y entonces observe lo que dice el verso 9. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Déjeme compartirle que este es un verso, es más, el pasaje mismo más adelante va a mostrarme que es uno de los pasajes más puntuales y que nos muestra de manera muy clara un asunto en la parte de la sexualidad de la humanidad. Para la medicina de hoy, el método que estamos aquí leyendo, porque así lo cataloga la medicina, es un método anticonceptivo. De manera que entonces, cuando uno puede entender, no quiero ser muy explícito, pero quiero nada más traer a usted la ilustración, en la intimidad que había en un esposo y una esposa, aquel que, como en el caso de Onán, este hombre no con intencionalidad se retiraba realmente del contacto íntimo con la esposa para eyacular en la parte exterior. Como repito, para la medicina de hoy esto lo acepta como un método anticonceptivo, pero cuando uno observa realmente que Onán usó a Tamar para tener relaciones sexuales sin tener hijos, porque dice claramente que él sabía que no estaba dispuesto a tener un hijo con ella. Onán entonces tenía intimidad, pero solo para satisfacer sus apetitos sexuales, convirtiendo a Tamar en un objeto sexual. Había nada más sexo sin alma, una búsqueda de autosatisfacción y no un anhelo de disfrute pleno de la sexualidad desde la cosmovisión bíblica. Cuando hago mención de la cosmovisión bíblica acerca de la intimidad sexual, que la Biblia lo enseña, Dios lo da en el marco del matrimonio. Nos ha creado Dios con un apetito y una necesidad que viene de parte de Dios en nosotros, y que solamente eso puede ser satisfecho dentro del matrimonio, como insisto. ¿Por qué razón? Porque dentro del matrimonio la intimidad sexual entre el esposo y la esposa se da en libertad y en bendición de parte de Dios. No existe culpabilidad, no existe vergüenza. Cuando está fuera de ese marco, es todo lo que uno puede experimentar. Viene la acusación interna, viene la vergüenza, viene la incomodidad. Sabemos muy bien que de manera consciente es algo que no procede. De manera que entonces nuestro Dios, primeramente en el marco del matrimonio, busca esa satisfacción entre el esposo y la esposa, en primer lugar, pero en segundo nos ha dispuesto a asumir con capacidad de lo que venga como resultado de esa intimidad, que es la procreación. Entonces un esposo o una esposa sabe y entiende bien que a razón de ese acercamiento íntimo estamos listos y capacitados para asumir nuestra paternidad, nuestra maternidad. De manera que entonces en Onán se ve más bien que algo que aquí no está realmente encajando. Aunque yo sé que por la palabra del Señor viene el gran aliento para nosotros, porque me dice en Proverbios 5:15,
Bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa. Y si lo leo en la dirección de la esposa, bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposo. Es que realmente el Señor nos ve de esa manera, como pozos donde solamente mi esposa, donde solamente tu esposo puede encontrar la satisfacción. De manera que entonces allí uno puede observar que hay algo que no está aquí para Dios siendo de agrado. Y observe conmigo el verso 10, y quiero mostrarle más bien en pantalla 4 versiones diferentes en la manera como se nos describe cómo Dios está mirando el proceder y el actuar de Onán. Verso 10, en la versión Reina Valera contemporánea dice: este hecho le desagradó al Señor. La Nueva Biblia Viva dice: esto le pareció muy malo a Dios. La Nueva Versión Internacional dice: esta conducta ofendió mucho al Señor. La Nueva Traducción Viviente dice: así que el Señor consideró una maldad. Observe cuando miramos en conjunto la manera como se está interpretando en diferentes versiones el proceder de nuestro Dios. ¿Y qué hizo la palabra? Dice inmediatamente, cuando Dios ve que es de desagrado esa conducta, le ve que es malo, que le ofende a su santo nombre y que lo considera una maldad, procede exactamente como procedió con Er. Le quitó la vida a Onán. De manera que entonces, ¿por qué razón? Porque Dios enfrenta de esta manera la maldad. Dios tiene una clara definición para enfrentar la maldad. Por eso que yo le invito a que usted pueda confiar en saber el proceder del Señor. ¿Ha visto cómo ha avanzado la maldad en nuestros tiempos? Y seguirá avanzando. Pero la confianza nuestra es que Dios se encargará de enfrentar esa maldad del hombre. Escuche lo que Él dijo en Isaías 13:11. Yo castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Acabaré con la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Dios se encarga de la maldad de este mundo. Pero si vuelvo otra vez a la historia, veo a Judá que ahora lleva experimentando la muerte seguida de 2 hijos. Ha muerto Er, ahora ha muerto Onán, ha perdido ya 2 de los 3 hijos que tiene y sabe que realmente lo que debería continuar es en el ejercicio de la ley del levirato. ¿Quién seguía en la línea? Sela, ¿no es cierto? Debería casarse. Pero hay un temor, hay un miedo natural que él tiene porque sabe que realmente no quisiera ver a su hijo tercero pasar casi con la misma suerte, si se quiere. Entonces observe lo que él decide. En el verso 11 dice el pasaje de Génesis 38, entonces Judá le dijo a Tamar su nuera: vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus 2 hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. ¿Cuál es la condición de Tamar? Es viuda. Sabe que realmente las escrituras son muy claras para mostrarnos que nuestro Dios es el defensor número 1 de viudas, de huérfanos y de extranjeros. Cuando uno puede ver a Moisés ya estableciendo la ley muy clara para el pueblo de Israel, podemos ver que Dios le dio la indicación para que señalara una protección estricta y compasiva para con las viudas. Es más, el Señor también determinó que hubiera un diezmo que esté dirigido para mantener a las viudas y a los huérfanos. ¿Usted puede tener la comprensión de un Dios compasivo como el nuestro? Que ve a esa mujer que ya está desprotegida, no tiene un esposo y no tiene hijos que la puedan sustentar, pues el Señor se encarga de ser protector de las viudas y de los huérfanos. Entonces lo que se esperaría era que Judá, el suegro, debería de mantener todavía a Tamar dentro de la familia porque es una viuda y además porque también está pendiente que su hijo Sela, según el argumento que él dice allí, que todavía no tenía la edad suficiente, pues esperar ahí Tamar que el hijo tercero tuviera la edad suficiente para proceder a aplicar la ley del levirato. Pero note aquí claramente que Judá tomó una decisión, la devolvió a la casa de sus padres.
Esa decisión de Judá de devolver a Tamar a la casa de sus padres tuvo consecuencias para con ella misma que no las midió Judá. Solamente por el hecho de deslindar responsabilidad, ¿qué hizo Judá cuando él la invita a que pueda retornar a la casa de sus padres? Es más, yo diría la coacciona para que regrese. Tamar sería considerada como una mujer despreciada. ¿Sabe que para aquel entonces una mujer de vuelta a casa, después que fue sacada para ser esposa, de vuelta, venía una calidad de como una mujer repudiada? Es decir, ya no era vista alguna falla, algún error. ¿Por qué razón la han desechado de la familia? ¿Por qué la han devuelto? Ese estado de desprecio lo iba a sufrir injustamente. Ella no decidió salir del hogar o de la familia, desvincularse. Fue Judá que la devolvió. Pero además también vemos que Tamar estaría expuesta a esa observación constante ahora del lugar donde va a regresar de la casa de los padres, al comentario, a la murmuración. Puedo imaginar aquellas murmuraciones de la gente cuando la veían caminar a Tamar en medio de la sociedad y decir: ahí va Tamar, la mujer maldita, la mateesposos, la mujer que no puede dar hijos. Y el comentario de la gente al verla pasar, y Tamar estaba sufriendo esto. ¿Y eso quién la expuso a este momento de la murmuración, la crítica y la murmuración? Fue Judá, por la decisión que tomó de devolverla a sus padres. Pero además también, al momento que la devolvió a sus padres, Tamar perdió los privilegios de protección y provisión que le correspondían a Judá como suegro, mantener a la nuera viuda en casa. Fue así que finalmente Tamar retorna a la casa de sus padres con una vaga esperanza de que en algún momento su suegro pudiera darle la noticia: Tamar, ya está ya Sela en la edad de casarse, hay que retomar otra vez tu vida y que puedan volver a casarse. Mi segunda imagen es cuando yo puedo ver ahora el pecado de Judá. Dice la Escritura que después que sucedieron estos hechos de que Tamar retornó a casa de sus padres, hay un tiempo que transcurre donde Judá ahora experimenta la pérdida de su esposa. Entonces ahora el dolor otra vez llega a la vida de Judá. Perdió a 2 hijos, ahora pierde a su esposa y queda viudo Judá. Ahora está en la misma condición que la nuera, también es viudo. Y dice el texto bíblico que pasaron muchos días. Y en el caso de Tamar, ella decidió al retornar a la casa de sus padres mantener una manera de identidad frente a la gente. Siempre estuvo vestida de viudez. No me imagino realmente ese vestuario que tendría, pero era característico de que una mujer que mostraba que estaba en estado de viudez. El texto bíblico señala que Judá llega un momento en que va a trasladar sus ovejas hacia un lugar llamado Timnat, donde se va a desarrollar una especie de fiesta, el tiempo de esquilar las ovejas. Cada cierto tiempo la gente iba a esos lugares donde se esquilaba las ovejas, donde había gente experta en poder trasquilar a las ovejas, retirarle la lana, tenían que pagarles por ese trabajo, y eso se desarrollaba durante todo el día en medio de beber, de juerrear, como se dice, y entonces también daba paso a los placeres de la vida. Entonces observe que el texto del verso 13 dice lo siguiente: alguien le dijo a Tamar: mira, tu suegro sube a Timnat para esquilar sus ovejas. A esa altura, ¿sabe? Yo me pregunté, ¿quién le avisó a Tamar del movimiento del suegro? ¿Quién le pasó la voz a Tamar para decirle qué estaba haciendo su suegro o dónde iba a moverse su suegro? Mi sospecha personal es posiblemente había mucha gente que generó empatía con el estado de Tamar, y que al verla que realmente ella permanecía esperando, entre comillas, que el suegro tomara una decisión para retomarla otra vez como esposa de su tercer hijo, y que no hacía nada Judá en el tiempo, esa empatía que había con Tamar, creo yo que le hicieron llegar a conocer la información del movimiento de su suegro. Tu suegro va a estar en la ciudad de Timnat, allí
para la fiesta del esquilar ovejas. Y aquí viene lo llamativo del proceder de Tamar, porque fíjese que en el verso 14 dice: Tamar ya sabía que Sela había crecido, también recibió la información, ya tiene edad Sela para casarse, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Eso quiere decir que estaba observando la falta de actitud de Judá, de querer resolver la situación, de atender la situación de Tamar. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó al camino a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timnat. Déjeme explicarle esto. ¿Qué está haciendo Tamar en este momento? Porque el texto me habla de que se cubre con un velo y se disfraza. Tamar era evidente que sabía que Sela había crecido, que ya estaba en edad para casarse, pero también observaba que Judá, su suegro, no había hecho nada para procurar resolver su situación de viuda al buscar que se case con su hijo Sela. Entonces ella va a buscar llamar la atención de Judá, su suegro. Y entonces este término de que se disfrazó, ella se viste con una vestimenta que era característica de una ramera. Note conmigo lo que dice el verso 15. Judá la vio y creyó que era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto. Y uno aquí puede extrañarse, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esta mujer tomara esta vestimenta para llamar la atención? Déjeme ahora aclararle algo que tiene que ver con el trasfondo histórico. Y es que Tamar lo que está haciendo aquí está simulando ser una prostituta sagrada. Entre los cananeos, déjeme explicarle, tenían una de las más principales diosas, una de ellas llamada Astarte, que tenía que ver realmente con una diosa de la fertilidad. Entonces había mujeres que se disponían realmente con sus cuerpos a presentar como ofrenda religiosa a su diosa. Déjeme decirle que la prostitución sagrada era una profesión respetable en la sociedad cananea. Parece no aceptable, ¿no? Pero era respetable realmente esa profesión. Y muchas de las mujeres del pueblo cananeo se turnaban sirviendo así en el templo como una ofrenda a su propio Dios a través de sus cuerpos. De manera que las mujeres ofrecían sus cuerpos como un medio de ofrendas religiosas a su Dios, en este caso que era Astarte. Y la manera como se mostraban era justamente por medio de cubrir sus rostros con un velo. Esa era la característica que ellas tenían. Y entonces, pero podían mostrarse públicamente, no estaban escondidas, podían moverse en medio de la gente, pero esta vestimenta, este vestuario que ella tenía era característica de una prostituta sagrada. Por esta razón entonces es que podemos ver que el verso 15 dice claramente que Judá la creyó, la confundió con una prostituta. Pero note el versículo 16 en su primera parte. Cuando Judá la ve, aquí se muestra el pecado de Judá. Entonces se detuvo Judá y le hizo una propuesta indecente. ¿Quién? Judá a Tamar. ¿Qué le dijo? Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Por qué no la reconoce? Porque viene cubierta. De manera que él no sabe que se trata de su nuera, pero él viene y le hace esta propuesta indecente: déjame tener sexo contigo. ¿Sabe? Hoy en día, y también del tiempo atrás, hay mucha gente que el concepto de adulterio y de fornicación lo tienen como en el acto mismo. Es decir, hablar de adulterio o fornicación tiene que ver con la consumación del acto. De manera que entonces cuando en el tiempo de Jesús se hablaba de adulterar, era el hecho de reconocer que mientras no me encontraran con una persona que no era mi esposa, yo no era adúltero. O si no me encontraban infraganti, acostado con una mujer que no era mi esposa, yo no estaba fornicando. Jesús cita que hay un mandamiento ya de la antigüedad
en los mandamientos del Señor, que decía muy claramente: no adulterarás. Y Jesús dice claramente allí que esa interpretación de veras que uno puede ver allí en el texto bíblico es mucho más profundo de lo que realmente uno puede interpretarlo. De manera que entonces cuando uno puede mirar el texto es mucho más exigente, porque Jesús dice: no, lo que realmente uno tiene que ver allí es en el hecho de que uno tiene que mirar a la mujer, y si la desea, ya pecó en su corazón. Jesús dijo lo siguiente: pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. De manera que entonces, ¿dónde empieza el pecado? No empieza en el acto, sino en el pensamiento, en el deseo. Yo no puedo tocar a una mujer, no puedo ni siquiera intentar con ella tener acercamiento físico, pero es solamente con el hecho de mirarla y desearla indebidamente que yo he pecado. ¿Puede notar la exigencia del mandamiento? De manera que todo empieza en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y de ello procede esa respuesta que es la acción pecaminosa. ¿Alguien recuerda el caso de David, el rey David? Cuando pensamos en el pecado de adulterio que cometió con Betsabé, la pregunta es: ¿dónde empezó el pecado de David? ¿Cuando él la hizo traer y tuvo con ella relaciones sexuales? No. Cuando este hombre, más bien, que debería estar en el tiempo que era de tiempo de guerra, en vez de estar con su gente ahí en las batallas, él se tomó el día y en su tiempo de ociosidad se paseó por su terrado, y entonces caminando él observó y violentó realmente a la privacidad de una mujer que se estaba bañando en su casa, como era Betsabé, y cuando él la miró, allí cayó en pecado. Fue su deseo lo que luego le llevó a dar la orden de que la traigan, y usted ya conoce el resto de la historia. De manera que entonces David, su pecado empezó al mirar a Betsabé y la deseó en su corazón. Esto es exactamente lo que sucedió con Judá. Al mirar nada más a esta mujer que era su nuera, ya su pecado fue evidenciado. Entonces Judá ahora recibe como respuesta a esa propuesta indecente, recibe una propuesta de un acuerdo de pago. Es decir, le va siguiendo el hilo Tamar a esa propuesta indecente. Dice el verso 16 en su segunda parte que ella le respondió: ¿cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Ahora bien sabe Tamar que ha logrado, que está con toda la atención del suegro, ¿verdad?, que la está observando. Y entonces él le ofrece pagarle por los servicios con un cabrito de su rebaño de cabras. Le dice: yo te voy a pagar con un cabrito que he traído. Y como no tiene el cabrito en el bolsillo, ¿no es cierto?, no lo tiene ahí al costado, ella le dice: ¿y cómo sé que me vas a pagar con el cabrito? Ella le pide, más bien aquí, le exige una garantía. Y entonces le dice lo siguiente en el verso 18, la segunda parte: déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Lo que exigió Tamar era la entrega del sello, de su cordón y, como dice en otra versión, su báculo o su bastón. ¿Qué significaba esto? Eran objetos muy personales de una persona cualquiera que los portaba. Cuando miramos realmente que el sello representaba la firma o el anillo de la persona con la cual podía sellar documentos y celebrar compras de propiedades, de manera que era realmente un elemento muy personal. Pero cuando hablamos delante del cordón, era esa trenza o ese hilo que unía justamente al cuerpo, unía ese sello. Se sabe realmente por la historia que esa trenza se la elaboraba con colores muy particulares que daban indicio de quién era la persona que la portaba, que mostraba el rango y el prestigio de la persona. Y el báculo que llevaba o el bastón que llevaba era el símbolo del liderazgo, la autoridad espiritual y el rango de patriarca que era. De manera que si hablamos de algo tan personal y tan particular,
Un equivalente, ¿cuál sería para nuestros días? Es nuestro DNI, por ejemplo. Tu DNI realmente ahí tiene toda la reunión de todos tus datos, tu dirección, ¿verdad? Y quien tenga tu documento tiene realmente tu pertenencia, uno puede saber de quién es ese documento. Era una cosa semejante esos elementos como era el sello, el cordón y el báculo. Y Judá no tuvo ningún reparo para que de inmediato se los entregara a esta mujer, que era su nuera. Y esto me llevó a pensar realmente en esa urgencia de dar paso primeramente a los apetitos personales. No importa, pagarlo, darlo de inmediato. ¿Alguien recuerda cuando Esaú retornó de su día de trabajo de cazador? Llegó muy agotado a casa y encuentra a su hermano Jacob ahí cocinando lentejas. Y cuando él percibió ese aroma, dijo, pues se le abrió el apetito y dijo, dame de comer. Y ahí aprovechó Jacob para decirle, bueno, te lo doy, pero si tú me das tu primogenitura. ¿Cuánto lo pensó Esaú? De inmediato le dijo, ya toma mi primogenitura, dame mi plato de lentejas. Dio pase rápidamente Esaú a saciar el apetito y el hambre que él tenía y despreció la entrega de su primogenitura. Esos tres elementos que Judá está entregando realmente a Tamar, estaba mostrando su propia responsabilidad que tenía de identificación, pero las puso en manos de ella. A continuación dice el texto bíblico, y voy a leerlo desde el versículo 18 en su tercera parte, dice, entonces Judá se los entregó, después tuvo relaciones sexuales con ella, tal como lo pactaron, y Tamar quedó embarazada. Miren que hubo resultado. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre, se quitó el disfraz. Más tarde Judá le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que llevara el cabrito que él había pactado con esta mujer para que recogiera sus cosas a cambio. O sea, te doy el cabrito, devuélveme mis pertenencias, ¿no? Ese fue el encargo de este hombre. Pero Hira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a la gente del lugar, ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino y a la entrada de Enaim? Y la gente le responde, nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí. Entonces Hira regresó a donde estaba Judá y le dijo, no pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Y entonces se pone nervioso Judá, porque dice, mis pertenencias están en manos de una prostituta y ahora no aparece, mi reputación está sobre un hilo. Si esa mujer habla acerca de lo que yo he hecho, pues toda mi reputación, toda mi imagen, ¿verdad?, se va a ir por los suelos. Pero sin embargo el texto me dice ahora a continuación que pasaron 3 meses y vamos a ir ahora a la siguiente imagen final donde podemos ver la justificación de Tamar. Ciertamente Judá retornó con una preocupación y es que su conciencia lo estaba señalando y estaba preocupado por su reputación, ya que no llegaron a ubicar a la prostituta con la cual él tuvo relaciones y ni además de haber pagado realmente la intención que tuvo de pagar con el cabrito, se realizó. De manera que entonces él estaba sumamente nervioso. Ahora dice el verso 24 que unos 3 meses después de esa acción, le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. Recuerda que Judá la había devuelto a la casa de los padres y él la pensaba, estaba ahí en la casa de los padres. Al recibir esta noticia, la reacción de Judá muestra a un hombre no solamente indignado, ofendido, se siente insultado en su apellido, en su nombre y con autoridad que ya no la tenía. ¿Por qué razón? Porque la había despachado ya a la nuera, pero él asume que tiene todavía autoridad sobre ella y da una orden. Él dice, sáquenla y quémenla. Qué cinismo e hipocresía de este hombre al dar esta indicación. No olvidemos que fue él quien la rechazó a Tamar
como parte de su familia. Fue él quien la devolvió a la casa de sus padres. Fue él quien mantuvo una promesa incumplida de que cuando crecía su hijo Sela la iba a unir en matrimonio. Y ahora este hombre da la orden de que la saquen y la maten. ¿Por qué? Porque ha deshonrado el buen nombre de un patriarca. Esta escena nos trae a recuerdo la reacción que tuvo David cuando, después de haber pecado con Betsabé, ocultó su pecado por algún tiempo, y Dios tiene que enviar a un profeta llamado Natán que le cuenta una historia a David, y le habla de un hombre rico que, teniendo mucho ganado y rebaño de ovejas, él decide, ante una visita de un amigo, tomar la oveja de su vecino, que es pobre, la única oveja que tiene, la toma de manera prepotente y la sacrifica para comerla con su invitado. De manera que cuando David escuchó esa narrativa, dice que se levantó indignado y dijo: ese hombre es digno de muerte. Lo que él mostró es apariencia de espíritu recto, de espíritu de justicia. Es impresionante entonces que realmente cuando vemos cómo nuestros pecados muy fácilmente lo ocultamos y demostramos una justicia y rectitud que no la tenemos. Fíjese que Tamar ahora, cuando escucha la orden dada por su suegro, que la van a sacar y la van a quemar, tomó un coraje sin igual, porque ella realmente va a disponerse en silencio a asumir esa orden. ¿Por qué razón? No olvide, ella tiene una carta bajo la manga. Y entonces ella se dirige a ese grupo de hombres que van a llevar adelante la orden de Judá, de quemarla. Lea conmigo lo que es el verso 25. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien, ¿de quién es este sello, cordón y este bastón? ¿Puede imaginarlo a Judá? ¿Cómo lo imagina Judá? Trágame tierra, ¿no es cierto? Lo puede imaginar realmente enmudecido, avergonzado, pálido, sorprendido, paralizado, descubierto. ¿Alguna vez ha sentido así? Cuando alguien descubrió algo que usted hizo o dijo o tuvo en ocultamiento. Bueno, Judá en ese momento, cuando se ve descubierto, puede experimentar el quebranto de Dios. Cuando Dios quebranta a una persona, le da paso a la confesión, al reconocimiento, a admitir su culpabilidad de todo hecho. Es así como lo veo con David. Cuando David realmente se levantó con esa hipocresía para decir: ese hombre debe ser muerto, Natán le dijo: ese hombre eres tú, David. Tú tomaste la mujer de ese hombre que era tu soldado y has abusado de ella. Cuando David fue confrontado con su pecado, él admitió y dijo: he pecado contra el Señor. Tal cual aquí lo vemos en el pasaje, en el verso 26. Dice: Judá, al mirar sus propios elementos personales, los reconoció y enseguida dijo: ella es más justa que yo, porque yo arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. ¿Qué está diciendo Judá? Judá está encarando la verdad y está admitiendo haber estado con ella en vez de negarlo. Él está confesando su pecado de no haberle dado a su tercer hijo, que era su obligación moral y legal, y también está aceptando que él mismo ha sido culpable de haberla expuesto injustamente a Tamar en todo este tiempo. El término de la historia dice de esta manera: durante el parto, cuando llegó el tiempo que Tamar diera luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano, entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció: este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó: vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero?
y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Zera. De manera que entonces de la relación incestuosa de Judá con Tamar nació un par de gemelos, Fares y Zera, o como dice otra versión, dice Sara. Concluye ahí la historia, pero te preguntas, ¿qué tiene que ver esta historia, pastor, con la gran historia del Evangelio? ¿Por qué me tengo que detener para ver esta historia o qué implicancia tiene? Hay dos detalles que quiero esta mañana subrayar que me muestran la sorprendente gracia de Dios. Observe por favor en pantalla, le quiero mostrar la comparación de la vida de los dos hombres hermanos, José y Judá. Mire, José es primeramente de influencia en Egipto y bendice a otras naciones. Lo recordamos, esto llegó a Egipto, fue levantado como administrador durante el tiempo de la hambruna y fue de bendición para muchas naciones. En cambio, Judá es influenciado por pueblos como es el pueblo cananeo y avergüenza a toda su familia. José fue alejado de su familia por el odio de sus hermanos. No olviden, querían matarlo y al final lo vendieron, pero prácticamente lo expectoraron de la familia a José. Judá más bien se alejó de su familia y su pueblo por voluntad propia. José, recordemos, fue buscado y fue deseado, fue asediado por la mujer de Potifar cuando estaba en la casa de Potifar. Recordamos ese momento de la historia que lo asediaba, lo seducía. Judá más bien buscó él y deseó a buscar a una ramera en Timnat. José más bien prevaleció ante la tentación sexual de la mujer de Potifar. En cambio, Judá sucumbió ante la tentación sexual. José finalmente fue enjuiciado y encarcelado injustamente, y Judá más bien juzgó injustamente a Tamar deseando quemarla. Le hago la pregunta, ¿cuál cree que de los dos hermanos era el más digno para que de su descendencia llegara el Mesías? ¿Qué piensa usted? ¿José, le parece? Pero claro, pastor, a leguas, ese hombre realmente, comparado con Judá, merece realmente que de la descendencia de José llegara el Mesías. Pero mire la sorprendente gracia de Dios cuando leo en el versículo 67 y 68 del Salmo 78. Dice, desechó la familia de José, no escogió la tribu de Efraín y eligió a la tribu de Judá y al monte Sión que él amaba. Dios pone sus ojos no en José, en ese hombre recto que hizo lo bueno, sino pone en Judá, que acabo de leer su historia. ¿Cómo es esto? Esa es la gracia de Dios, que no podemos acabar de explicarla y entenderla. ¿Cómo es que Dios puso su mirada en nosotros? ¿Te has puesto por un momento a considerar por qué eres salvo? ¿Crees que lo mereces? ¿Por qué eres perdonado? ¿Crees que lo mereces? La gracia de Dios nos lleva a entender que es algo que es inmerecido. No merecemos ser salvos. Lo que sí merecíamos era ir al infierno por toda la eternidad. Pero fue la gracia de Dios en Cristo Jesús que cambió la historia en nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y eso abre mi corazón realmente gratitud. Señor, ¿qué has visto en mí, Señor? ¿Qué fue lo que te atrajo de mi vida, Señor? Porque todos tenemos aquí un pasado del cual nos daría de mucha vergüenza hablar en qué estuvimos metidos y de dónde nos sacó el Señor. Esa es la gracia de Dios. Pero mire el segundo detalle que también es impactante como el primero. Considere conmigo la genealogía del Mesías. Y voy a tomar nada más una porción del Evangelio de Mateo, se lo muestro en pantalla.
del capítulo 1, porque Mateo ahí me presenta la genealogía del Mesías, desde el versículo 3 al versículo 6. Véalo conmigo allí. Dice, Judá fue el padre de Fares y de Zera. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, lo he comprobado en el capítulo 38. Él fue el padre de estos gemelos. Y dice allí, la madre fue Tamar. Ahí está claramente, me está señalando el capítulo 38. Enseguida me dice, Fares, el que era el que debía nacer en el segundo, pero salió primero en el parto. Fares fue el padre de Esrom, Esrom fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab. ¿Alguien puede ubicar a Rahab? ¿Alguien recuerda quién es Rahab, esta mujer? Sí, es la prostituta de Jericó. Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. ¿Alguien recuerda a Ruth? Es la moabita. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David, y ahí me detengo porque son allí 8 generaciones. De manera que entonces Fares fue el tatara abuelo del rey David. Mire la sorprendente gracia de Dios que hace posible que Dios incluya en la genealogía de David, que es la genealogía de Cristo Jesús, incluyera tanto a gentiles como a hebreos. Incluyó a la cananea Tamar, a Rahab, la prostituta de Jericó, a la moabita Ruth y a la adúltera Betsabé. ¿Les sorprende esto? Y es que Dios así nos eligió a nosotros, por pura gracia. No éramos merecedores de su amor, de su bondad. Y esto hace posible que podamos reconocer, soy inmerecedor del perdón y el amor de Dios, que me lleva realmente a apreciar la salvación que Él ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Y es que Jesús vino a buscar ¿a quiénes? A los perdidos, y yo estaba perdido. Él vino a buscar a los enfermos, y yo estaba enfermo. Él vino a buscar a los pecadores, y yo era un pecador. Cuando venimos a reconocer que Él vino por nosotros, por su gracia, esta historia, queridos hermanos, nos muestra la sorprendente gracia de Dios para con nosotros. Póngase de pie, por favor. Le invito a leer conmigo en voz alta. Hágalo conmigo en voz alta. Leamos juntos lo que aparece en pantalla. Vamos a leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versos 9 al 10. Léalo conmigo en voz alta. La palabra de Dios dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Si está agradecido al Señor, levante las manos al cielo en su lugar y dígale a Jesús conmigo: gracias por haber venido a buscarme. Si usted experimentó el perdón de Cristo Jesús, levante las manos al cielo y dígale: gracias, Jesús, por perdonar todos mis pecados. Si está agradecido a Jesucristo por su muerte en la cruz del Calvario, que ahora hace posible que tenga vida eterna, dígale gracias esta mañana. Señor, te bendecimos en este lugar. Estamos, Señor, impactados, asombrados, sorprendidos por tu gracia, Señor, que la has manifestado en nuestras vidas. Hombres y mujeres, Señor, que no merecíamos que Cristo Jesús, justo, inocente, tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Que por esa sangre bendita e inocente, Señor, ahora mis pecados hayan sido lavados, limpiados, y puedo permanecer en tu presencia como hijo, como hija tuya. Yo te bendigo de todo mi corazón esta mañana, Señor, y te doy gracias por el privilegio de haber compartido tu palabra en este lugar. Trae, amado Rey, a cada corazón aquí presente, mi Dios amado, gratitud de corazón y una vida, mi Dios, que siempre te agrade a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.